Época colonial en el Ecuador. Causa. Se dice que en 1492, un año para América, España y la humanidad, con la llegada de la expedición de Cristóbal Colón y el inicio de la subyugación de los pueblos aborígenes, este año se culminó el proceso de unidad política de todos los reinos hispánicos bajo los reyes católicos y Europa, que salía con el feudalismo, avanzó con el aporte americano hacia una era de predominio mundial. Se dice que en esta época colonial, durante 3 largos siglos, hubieron transformaciones muy significativas para la colonia. Estos cambios se dieron en 3 periodos, y también con la conquista española. Cristóbal Colón fue un navegante profesional que estaba al servicio de España. Él logró armar una expedición y pudo llegar a la isla del Caribe el 12 de octubre de 1492. Los habitantes denominaban a estas tierras de distintas maneras. Los indios Cuna la llamaban Adya Yalá y por la confusión de los españoles la llamaron Indias al nuevo continente. Después, por otra confusión generalizada, se las bautizaría con el nombre de América, por Américo Vespucio, el geógrafo y navegante que realizó uno de los primeros mapas. América fue tomada como tierra de conquista y sus habitantes como objetos de explotación. Los descubrimientos y conquistas fueron tareas emprendidas privadamente por aventureros españoles que obtendrían autorización y privilegios de la corona de Castilla. En 1524 se realizó una empresa privada de conquista y colonización que encabezaba Francisco Pizarro y Diego de Almagro. Pizarro dirigió una primera expedición por la costa sudamericana que en 1526 llegó por primera vez a las playas de lo que ahora es Ecuador. Luego de solventar dificultades, los 2 jefes volvieron a iniciar una nueva búsqueda que en 1531 recorrió nuevamente la costa hasta Tumbes, en donde desembarcaron para penetrar tierra adentro. Enterados los invasores de la guerra entre Huáscar y Atahualpa y del triunfo de este último, tendieron una trampa al emperador en Cajamarca y lo tomaron preso. El desconcierto que esto causó entre los pueblos indígenas y las alianzas que promovieron los españoles con los descontentos contra Atahualpa impidieron una defensa coordinada del Incaria. En el norte del Tahuantinsuyo, varios generales de Atahualpa organizaron resistencia, pero no les duró mucho porque fueron derrotados por las tropas españolas. El más notable héroe de la resistencia fue Rumiñahui, que luego de ser derrotado, su defensa de Quito fue barbáricamente ejecutado. Sebastián de Benalcázar fue encomendado por Pizarro para ocupar el norte. En su avance fundó la ciudad de Santiago de Quito, en agosto de 1534, cerca del actual Riobamba, para reforzar su derecho de conquista frente a otro grupo de españoles venidos del norte. En diciembre de este mismo año se tomó posesión del sitio actual de la ciudad de Quito, que había sido arrasada. Luego de afrontar grandes penalidades, Pizarro encargó a Francisco de Orellana la exploración de las rutas fluviales. De este modo llegaron al río Marañón, o del Amazonas, el 12 de febrero de 1542. Por allí salieron al Atlántico, para arribar luego a España. Cuando se terminó la guerra de la conquista española, los conflictos no terminaron ahí. Siguieron, pero esta vez los conflictos se daban entre los mismos conquistadores. Pizarro fue nombrado marqués por el rey de España, y por eso disputó con Almagro el control del Cusco y de todo el Perú. En 1538, Almagro fue derrotado y ejecutado. Su hijo organizó una revuelta y asesinó a Pizarro, además de tomar el poder. Al inicio de la colonización, los españoles necesitaron a caciques locales para poder manejar la tierra y a los pueblos aborígenes. Los caciques se podría decir que fueron algo así como autoridades en los pueblos.
Se dice que la administración legal y política adquirió una organización definitiva en 1563 cuando se creó la Real Audiencia de Quito, con jurisdicción parecida a un obispado. Su primer presidente fue el licenciado Hernando de Santillán, que posesionó en 1564. En 1592 y 1593 se produjo la rebelión de las alcabalas contra la aplicación de un impuesto que afectaba al comercio local. Al final triunfó una vez más la corona, pero se mantuvo una suerte de equilibrio de fuerzas entre ella y los poderes locales. Aquí en este periodo la encomienda fue perdiendo importancia hasta ser suprimida y se consolidó el mecanismo básico de organización económica llamada mita. Se dice que los mitayos solo trabajaban principalmente en la producción textil y agricultura. Los obrajes, que eran los centros donde se elaboraban los paños, se desarrollaban principalmente en la sierra. El poder económico se concentró en los comerciales y productores que manejaban obrajes propios o que alquilaban a la corona. Después del primer siglo de la colonización hispana surge la desigualdad, ya que se decía que los españoles blancos eran los que mandaban y tenían más derechos, y ellos tenían que estar en la cúspide, en la pirámide, gobernando, y solo ellos podían administrar todas las producciones y controlar el poder político y la audiencia en cabildos locales. Los indígenas lo único que buscaban era conservar las tierras que poco a poco iban pasando a manos de los españoles. A veces la resistencia de ellos era exitosa y se quedaban con las tierras, y en otras ocasiones fallaban. Conforme avanzó la época colonial fue adquiriendo mayor importancia el mestizaje. Este se originó fundamentalmente entre las uniones de conquistadores y mujeres indígenas, gestándose de este modo un grupo social intermedio entre blancos e indios, dedicados a ciertas labores agrícolas, el mediano comercio y las artesanías. Después, se logró que los mestizos tuvieran privilegios y con el paso del tiempo lograron tener sus propias culturas y manifestaciones. Este periodo fue un cambio muy rotundo para todos los indígenas, ya que algunos fueron explotados y otros pudieron exigir sus derechos. En las décadas iniciales del siglo XVIII se abrió en la Real Audiencia lo que podría definirse como el tercero y último periodo de colonización, que transcurrió marcado por una crisis recurrente. Después de casi 2 siglos de sobreexplotación, las masas indígenas estaban diezmadas por el trabajo y las enfermedades. También se sumaron los desastres naturales que azotaron al país y varios fuertes terremotos que trajeron muchas pérdidas, tanto material como de personas. Las calamidades internas se agravaron con una acelerada contracción de la economía colonial en su conjunto. Los metales, cuya extracción era el centro de actividad del Imperio americano, comenzaron a escasear. Las minas alto peruanas sufrieron una grave crisis que impactó también en las zonas proveedoras, como la Real Audiencia de Quito. Los textiles quiteños perdieron vertiginosamente sus tradicionales mercados. Los productos similares europeos que tenían la mejor calidad y el precio competitivo fueron poco a poco cayendo en desalojo. Todo esto trajo una terrible crisis económica y como consecuencia una gran depresión. Se acentuó el proceso de consolidación del latifundio como el eje de todo el sistema económico, al que dio una buena parte de la costa que tierras de los indígenas, quienes fueron despojados de ahí de una forma forzada. En el siglo XVIII, el latifundio se había consolidado en la región serrana de la Audiencia de Quito. Número 1. Españoles. Virreyes, gobernadores, presidentes, obispos, curas de parroquias importantes y superiores de las comunidades religiosas, funcionarios y comerciantes de la corona, eran los puestos básicos que ocupaban muchos de los españoles para la época. Número 2. Criollos.
encomenderos y hacenderos con acceso a cargos de cabildos. Podían ingresar a las comunidades religiosas y estar de frente entre las parroquias. Los criollos eran los españoles pero nacidos en América. Se encontraban justo por debajo de ellos. Número 3. Mestizos, mulatos o zambos, conocidos como peones agrícolas, artesanos, carpinteros o albañiles, podrían ingresar al clero. Número 4. Indios, encomendados a españoles y criollos, o en resguardo que suministran los trabajadores para mitas y haciendas. Eran de los más esclavizados, podría decirlo así, pero se encontraban justo arriba de la última, en el caso de los negros, esclavos que trabajaban en minas, con la mayor cantidad de sacrificio y sobreexplotación hacia los mismos. La evolución de la economía colonial entre la segunda mitad del siglo XVI y finales del siglo XVII estuvo determinado por orientaciones de carácter mercantilista, por lo que su objetivo primordial apuntaba al mantenimiento de la soberanía y el imperio, fortaleciendo la riqueza nacional de la metrópoli. De allí que el logro de este objetivo dependiera de la abundancia del dinero a través de la acumulación de oro y metales preciosos. La minería se convirtió en la principal actividad económica. El principal metal de explotación fue el oro. Se convirtió en el producto principal. La extracción de oro se llevó a cabo mediante la utilización de manos de obra indígena y del sistema de encomienda. La plata también fue otro metal de gran explotación. Cuando hablamos de la cultura colonial, nos referimos a lo que se relaciona principalmente con las obras literarias, expresiones artísticas, costumbres, ritos y fiestas que se realizaron en la época colonial, las cuales permiten otorgar identidad a un pueblo. En la época colonial se escribieron muchas crónicas, que eran relatos, buscaban dejar un recuerdo de los hechos y acontecimientos más importantes. Entre las más destacadas se encuentran El cautiverio feliz de Francisco Núñez de Pineda y Bascuñán, que relata por menores la vida de los araucanos. El padre Alonso Ovalle, en su histórica relación del Reino de Chile, nos describe con cariño las ciudades y costumbres de la colonia. Los indígenas muchas veces trataron de poner resistencia ante los españoles para poder quedarse con sus tierras, pero sus intentos fallaban constantemente. 2. La conquista española trajo muchos daños a nuestro continente americano y hubo una gran reducción de la población. Número 3. El último periodo, con gran causa de una crisis, muchas personas quedaron sin nada y se vieron forzadas a dejar sus tierras. Número 4. La época colonial era un suceso que marchó al continente americano, ya que hubo muchos casos y cambios que se hicieron que cambiaría todo, y ya que nada fuera como antes. Número 5. Los españoles sobreexplotaron mucho a los indígenas por el simple hecho de que ellos eran blancos y se sentían una raza superior.